Ya estamos acá. Hola, hola, hola. ¿Cómo están, Sexy Souls? Bienvenidos a este live muy especial sobre María Magdalena, maestra de la sexualidad sagrada. Yo tengo tiempo queriendo compartir esta información porque María Magdalena es una maestra, ¿no? Que yo tengo en mi vida desde que empezó a llegar información sobre ella, sobre su verdadera historia, sobre su rol en la historia, me impresionó muchísimo. Así que por eso, bueno, me impresionó y se me sigue apareciendo y me aparecen, bueno, libros, dinámicas, su nombre, ¿no? Por todos lados porque es bien poderoso lo que ella tiene que compartir. Así que por eso invité a Mujer Mandala, Olanda Castro, que es una Woman Whisper, especialista, experta en las sabidurías de María Magdalena, entre otras cosas, maestra de la sexualidad sagrada. Así que la voy a invitar en caso de que esté por acá. No sé si se habrá conectado. Si se conecta, bueno, señales, humos para saber que estás acá e invitarte, Holanda. ¿Por qué hablar justamente de María Magdalena en este momento? Bueno, imagínense la fortuna de tener esta conversación y que les llegue esta información un día antes de su día festivo, de su gran día festivo. Yo estaba compartiendo sobre esto hace unos días con una amiga y ella me decía, espérate, María Magdalena, ¿qué? ¿Apóstol de los apóstoles? ¿Cuándo, Maripili? No tenía ni idea que María Magdalena ya por la Iglesia Católica y otras iglesias ya fue aceptada como un personaje importante, como la apóstol de los apóstoles. Así que, bueno, me paro y chequeo a ver si está Holanda conectada. Hola Adriana, bienvenidos a todos los que se van conectando. Alice, Vane, bueno, todos bienvenidos a este live. Ustedes no saben la emoción que yo tengo, porque como les decía, María Magdalena fue ya considerada como una santa hace apenas 2016, pero esta información se ha tenido así bajo sombras y escondidos por más de 1300 años. Incluso María Magdalena tiene una Biblia, hay libros antiguos espectaculares desde su propia letra. Incluso se dice que hace más de 400 años eruditos religiosos ya sabían de esta información, pero bueno, no lo habían sacado. Y hay un libro que, por cierto, que les recomiendo, que se llama Mary Magdalene, es en inglés, Mary Magdalene Revealed. Es una teóloga que, bueno, tuvo unas experiencias de vida súper profundas y en ese awakening, en ese despertar, fue llamada realmente a revelar la figura de María Magdalena. Así que créanme que esto de María Magdalena es algo que es mundial. Cada vez son más y más y más las personas que comparten información sobre este gran personaje, sobre esta gran divinidad femenina y sobre toda su sabiduría. Voy checando, ok, creo que ya me hicieron el... No, Ser, hay otra persona que me hizo el request. No voy a aceptar el request de más nadie, sino de Holanda. Que por cierto, déjame checar, porque Holanda no se ha conectado. Mira, aquí tengo ya y todo la carta de María Magdalena. Porque estoy haciendo un training. Mira, estoy viendo hacia acá porque quiero ver el WhatsApp. A ver si Holanda está por ahí. Ah, dice que lista. Ok. Bueno, Holanda, te estoy esperando acá. Mi hermosa. Listo, ya se conectó. Así que bueno, ahora sí, les voy a dar la bienvenida a Holanda Castro de Mujer Mandala. Les comentaba que estoy haciendo un training con ella hace otro training, porque justamente, un training, un novenario, porque justamente mañana es el gran día festivo de María Magdalena y se está haciendo un trabajo de meditación y ciertos rituales para conectar con su energía. Así que, mi amada, ya me pediste, aquí te voy a aceptar, quédate acá, y todos los que se van conectando, a ver, ¿estás por ahí? Ya. Sí, Disculpa que te hice no pasa esperar.
No, no No, no pasa me... nada. Estoy hablando de hecho, un cuento con esta conexión de María Magdalena. Bienvenida a este espacio. Holanda, porque además, bueno, vamos a hacer un poquito de contexto. Tú y yo nos conocemos de hace muchos años en Ujú. Venezuela por un proyecto en donde no estábamos en esto, estábamos en otra historia, ¿no? Y, a ver, eso fue 2015, 2016, y ver ahora, ¿no? En dónde estamos, que Sí, estamos haciendo, como, es que mira, de verdad, Dios no es loco. Dios no es loco. Yo sí, voy a Dios, contar las una película que vi estrellas hace se poquito. juntan. Sí, sí, además fue una experiencia muy linda porque de alguna manera en esa oportunidad sí activamos a las sanadoras que llevamos dentro. Tú tenías ese proyecto tan bonito y, y nos juntamos sabiendo que eso se puede imprimir de una energía muy especial y lo logramos. Fue una linda experiencia, siempre la Es que recuerdo. había, y es lo que más adelante hablaremos, este camino, ¿no? El camino de la heroína, de ir como activando las cosas que llevan su proceso y es paso a paso. Y es justamente lo que está pasando también con toda esta figura de María Magdalena. Yo le compartí ahorita a la comunidad que hay gente todavía que cuando se le dice, sí, María Magdalena, porque el 22 es su gran día festivo y porque ya la Iglesia Católica la considera como santa. ¿Qué? Espérate, pero ¿y esa no es la prostituta? Entonces, bueno, hoy vamos a hablar realmente de este personaje de María Magdalena. Miriam, ya Holanda nos contará, porque además de ser un ser espectacular con mucha información, también es especialista, experta en la sabiduría de María Magdalena. Así que, Holanda, bienvenida. Gracias, gracias. Bueno, yo creo que todas somos María Magdalena. Y lo digo porque siempre tenemos como esa personalidad escondida que quisiéramos que todo el mundo viera brillar, que solamente nosotras conocemos y unos pocos que están cerca de nosotros, y nos editamos, ¿no? Entonces hay como una edición, a veces de nuestra parte, a veces de parte de los demás, y eso es lo que pasa con María Magdalena, que todo el mundo cree que es una cosa, pero realmente cuando empiezas a descubrirla, dices que me estaba perdiendo. Yo siento que todo ser humano es así. Entonces Sí. eso en principio me conecta muchísimo con su figura, me conecta mucho con su imagen. Yo la verdad ahora me pongo a pensar cómo llegué yo a María Magdalena y no me acuerdo. Sé que siempre estuve como muy impactada por su figura outsider, ¿no? Porque percibía como eso, mira, que hay algo que no me están contando. Y me acuerdo de esa película basada en la novela de Nikos Kazantzakis con Willem Dafoe, en donde Cristo fantasea en la cruz que lo bajan, Dios viene y lo perdona, dice, no, mira, ya, no tenías que pasar por esto, haz tu vida, y hace su vida junto con María Magdalena. Entonces, eso como que a mí también me marcó, ¿no? Pero este trabajo ya con la profundidad del arquetipo, la sexualidad sagrada de María Magdalena es algo que ha venido así como que por evolución natural. Luego de trabajar con tantas diosas, tú encuentras como que hay un arquetipo que se expresa en una época y que aunque tú estés hablando lo mismo en todos los arquetipos, hay uno con el que te entienden mejor. Y eso pasa con María Magdalena. Es un arquetipo que cuando lo llegamos a tocar, arquetipo es como la base, un complejo psíquico que encapsula muchas maneras de sentir, pensar y hacer. Cuando tú capturas esa esencia, puedes hablar fluidamente de algo que te dice cosas personalmente. Y esa es la invitación que hago a conocer a María Magdalena. ¿Qué nos dice? Bien sea por molestia o bien sea por agrado, porque en ambos casos lo que se nos está moviendo es algo muy profundo. Y Holanda, para empezar, y profundizar más adelante con este arquetipo. Hablemos de María Magdalena, la persona. ¿Quién era esta mujer y cuál es su verdadera historia? Hay algo que tú Mm, comentas que a mí me encanta, que tú dices, o sea, imagínate esta mujer lo importante que fue, que tú no sabes de dónde viene, pero la tipa aparece en los momentos más cumbres en la historia de Cristo y de Jesús, ¿no? O sea, imagínate todo exacto. lo que habían cortado de ella, ¿no? De todo lo que hizo para que no pudieran, o sea, no pudieron haber cortado estos momentos. Entonces, hablemos de María Magdalena, la persona. ¿Quién fue esa mujer? Bueno, en términos generales, sobre todo los que han nacido de este lado del mundo, que es una formación, digamos, católica, apostólica, romana, tienen una tradición muy distinta a lo que puede ser desde luego la hebrea o lo que puede ser incluso la católica, la cristiana ortodoxa, la iglesia oriental. Si voy a empezar por la oriental,
para que nos demos la sorpresa, ¿no? En la iglesia oriental, en la iglesia ortodoxa, de los rusos, de los países de Europa del Este, y Grecia y parte de Asia, ella es una santa altamente venerada, una santa que tiene no una, sino 3 festividades de primer nivel. Entonces, allí ella es considerada, pues a ellos jamás se les ocurrió hablar de la prostituta, jamás la olvidaron, que estos son los paralelismos que vamos a hacer con Occidente, jamás la olvidaron, porque Magdalena cayó como en un olvido, como que, bueno, sí, la de los cuadros, las pinturas de la Magdalena que siempre está llorando, ¿no? Ellos siempre ha sido un culto de primer nivel, que como lo que nosotros conocemos como el culto mariano acá, ¿no? Y para ellos tienen una historia como muy clara de que efectivamente al provenir de Magdala, que es la ciudad, Magdala y Magdalena tiene un doble significado, uno simbólico y uno específico por lingüística. Magdala era una cosmópolis muy influenciada por los griegos, entonces era algo así como decir vienes de Nueva York, ¿no? Entonces, para los Jerusalén, para estos otros pueblos, ella era una mujer que venía de la gran ciudad y era una ciudad que obviamente tenía un gran comercio y era muy rica. Entonces Magdala, sí, auténtica. Entonces sí, era una figura adinerada, probablemente una viuda o heredera, porque ella misma manejaba su dinero, cosa que no era muy habitual en la época. Todavía lo es, porque sabemos que el 30% de las mujeres es la que posee la fortuna y las tierras en el pleno siglo XXI. Entonces, en el siglo XX antes de Cristo, no te quiero hablar de la cuestión, pero ellos, hablando ya de lo canónico en la iglesia ortodoxa, ellos consideran, bueno, una mujer adinerada que ayudó a Jesús continuamente, que contribuyó a la evangelización, que siempre lo acompañó y que siempre fue un apóstol de primer nivel. Entonces, en ella no hay ningún tipo de problema. Toda la novela viene del lado de Occidente y sus concilios en donde llegaron a preguntarse cuántos angelitos cabían en la punta de un alfiler. Y más o menos hacia el siglo VI, ella también fue líder de la iglesia que fundó Cristo. Esos primeros años, vino a evangelizar, esas ya son otras tradiciones, vino a evangelizar esta parte de Europa, de Hispania, Bretaña, Marsella, la Galia, toda esta área, ¿no? Entonces, junto con Lázaro, José de Arimatea, o sea, ellos tuvieron que huir por las persecuciones y cada uno se compartió partes del mundo para llevar la palabra de Cristo. Según la tradición ortodoxa, ella fue a Éfeso con la Virgen María, que se sabe que, o sea, se dice que la Virgen María murió allá y que ella la acompañó hasta morir. Éfeso, para empezar, es una gran tierra de la diosa. Es la diosa Diana, la diosa de la luna, nada menos, la gran diosa madre de la leche, de los partos, y que estas dos vírgenes hayan ido allá, ya nos dicen parte de lo que querían suplantar con esta nueva historia, ¿no? Porque hablamos también de eso, no se trata solo de lo devocional, sino también de la leyenda y de lo político que hay detrás de esto, ¿no? Entonces, Sí, es un poco esta historia. ahí se estaba creando un imperio, había estrategia, ¿no? O sea, una mujer Exactamente. Exactamente. Entonces tenías que pasar, como igualito como en América, ¿no? Tenías que sincretizar el culto antiguo de Grecia con el culto nuevo. Y cuando se hizo religión por el Imperio Romano, pues más rápido aún, ¿no? Entonces, esta es un poco la tradición que se tiene desde ese lado del mundo. Desde este lado del mundo lo que hemos visto es que ya aparecen unos evangelios que luego en este concilio del siglo VI es identificada con la pecadora, que además nunca nos dicen qué tipo de pecadora es, ¿no? Eso de asumir que la prostituta fue la morbosidad de la gente. Y así se mantuvo por un tiempo y se estableció desde muy antiguamente que el 22 de julio era el día de la pecadora arrepentida. Entonces esa es la liturgia que se trabaja. Muy interesante para el tema de la sexualidad y las representaciones de la diosa es que cuando se prohibió a los artistas seguir representando a Venus, empezaron a representar a Magdalena. Entonces eso también contribuye a esta leyenda, la mujer sensual, arrepentida, que es santa, pero al mismo tiempo es diabla, etcétera, 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 ¿no? Entonces fíjate cómo una novela, ¿no? Inventaron una novela ¿sabes? De eso de por estas calles, no sé.
Claro, entonces, ¿qué fue esta mujer? Ok, aparece en los evangelios, aparece 13 veces, aparece más que cualquier apóstol, ok. Aunque hayan editado la Biblia, ella no se puede borrar, como tú decías hace un rato, no se puede borrar sus apariciones. Y además sobrepasa el número de apariciones que tiene cualquier apóstol. Ya por ahí tenemos un dato súper importante. Luego tiene esta homilía en donde es la pecadora arrepentida. Eso de todas maneras sigue siendo muy importante para lo que fue la función de lo que queremos lograr de ser un buen cristiano, ¿no? Okay. En el siglo XX pasan dos cosas muy interesantes. La primera es que en 1969, en el Segundo Concilio Vaticano, dicen, vamos a retirar esto no tiene ningún asidero realmente. ¿En dónde se dice que es prostituta? ¿En dónde se dice que ella es María de Betania? ¿En dónde se dice que ella es esto? Y también un poco como que, mira, los ortodoxos jamás se creyeron esta historia, ahora la sacamos nosotros. Y a partir de allí, o sea, estoy hablándote de cuánto, 70 años mínimo. Y eso le ignoran 69, y eso le ignoran muchos católicos, ¿no? Entonces se eliminó la homilía de la pescadora arrepentida y se sigue manteniendo el 22 de julio, ¿no? Como su fiesta. Y cuando llega Juan Pablo II, él crea una cosa, ¿cómo se llama? Un documento sobre la dignidad de las mujeres. Y en ese documento sobre la dignidad de las mujeres termina de darle el rango que ya le habían nombrado a ella en la Edad Media, apóstol de apóstoles. Y se eleva su fiesta. ¿Cuál es la importancia de esta fiesta? Que es una fiesta apostólica al nivel de los principales apóstoles. O sea, no es una fiesta de santos, no es un santoral, no es un recordatorio, no es una festividad, es una fiesta apostólica. Entonces ella está teniendo exactamente el mismo rango que Pedro, o que Pablo, o el que se te ocurra de los 12, o sea que son 12 completos, ¿no? Entonces ese es un poco como que desde la perspectiva de la iglesia, todo el recorrido que ha tenido que hacer para recuperarse como prostituta, como santa, como líder de la iglesia y como, lo más importante, la persona que lleva la voz de la resurrección. Entonces, eso es un Y, poco el tema con la figura de María Magdalena. o sea, yo estoy alucinando y que ustedes escuchen esto y también si tengan preguntas vayan avisando porque imagínate qué importante es la narrativa, ¿no? Porque la vida es el cuento que nos echamos. O sea, la vida es el cuento que nos echamos. Y si nosotros empezamos, o sea, vivimos en un mundo donde hay una figura muy importante que es la figura de la prostituta, ¿no? Y que está relacionada, o sea, la culpa, la vergüenza, la sexualidad, lo que, es como que, Ujú. ok, la perdona, pero yo recuerdo que yo de niña, adolescente, yo veía a María Magdalena y yo decía, hay algo como que no cuadraba, porque con todo eso que había el perdón, no se sentía genuino, había algo que no se sentía genuino, ¿no? O Ujú. sea, del entorno, ¿no? Como decía, este peso, porque continuaba como esta cosa de vergüenza, no sé si les pasó a todos acá. Entonces, Fíjate claro, que, yo lo veo a ujú, mis estudiantes, perdón, yo lo ajá, veo, yo lo veo a mis estudiantes y con las mujeres, incluso con los hombres, que siempre tienen esta cosa de, o sea, la mujer entregada a su sexualidad es una prostituta, ¿no? Y qué mm, vergüenza. Y es una cosa que hasta, si hoy en día somos unas mujeres abiertas, somos unas mujeres ya, wow, de la nueva era, esa información está como aquí, eso está ahí como en la memoria celular, está demasiado arraigado, porque tenemos el arquetipo, o sea, esta visión de la prostituta, de la María Magdalena mm, prostituta. Entonces es como, ujú. esta información limpia tanto nuestra memoria de infancia, adolescente, y la memoria de lo que es el femenino, ¿no? Sí, y en un momento actual, en donde hablábamos anoche con Maga, que tuvimos ese live tan intenso, pudo ser más intenso y nos paramos las dos por pudor, en el que mantener esa narrativa significa tu problema con lo femenino. O sea, ¿por qué hay cosas de lo femenino que siguen manteniéndose en la sombra, como su sexualidad? O sea, la sexualidad no tiene nada que ver con la sombra necesariamente. Por supuesto que hay un trabajo de sombra que lo vamos a conversar ahorita. Hay un trabajo de sombra que hay que hacer y que para eso nos sirve el arquetipo de la prostituta, porque la prostituta también en el sistema que yo uso de Caroline Myss es un arquetipo que nos sale a hombres y a mujeres todos los días y nos sale en el trabajo. Si tú eres un señor muy respetable, que tienes un bufete de abogados, eres una señora muy respetable, que tienes, qué sé yo, una eres corredora de bolsa,
te puede surgir el arquetipo de la prostituta. Pero nosotros entonces relegamos algo que los mismos padres de la iglesia, eso fue lo que hicieron, ensuciaron, ¿no? Que es el tema de cómo manejamos la sexualidad y cómo manejamos el liderazgo de un hombre como como Jesús, que es el hijo de Dios. ¿Y cómo vas a decir que el hijo de Dios se acuesta con una princesa, con una cortesana, con una campesina, con lo que sea que se haya decidido acostar el hombre, ¿no? En estos días leí que de hecho se llegaba a algún tipo de herejía, porque es negar la humanidad de Jesús. Entonces tú dices, estás diciéndome que no es humano. Pues si es humano, se tiene que acostar con alguien. Y Por ser reverendo, por reverendo tenía incluso la obligación de estar en pareja, ¿no? De estar en matrimonio. y incluso, y lo interesante es que cuando tú revisas todo eso, tú dices, Dios mío, yo me puedo considerar una mujer muy avanzada, muy de esta época, pero esto existe desde el 1300. ¿Qué me está pasando que yo pienso en estas cosas? Como que, por ejemplo, el matrimonio es más importante que la sexualidad, porque el matrimonio es el mandato social, es el mandato religioso, ¿cómo que le dicen? El sacramento, y la sexualidad es algo así que, y si no es reproductiva, pues ni hablar, ¿no? Entonces, sí que es importante, y eso era una de las cosas que quería poner al principio, o presentar al principio, esa posición necesaria para que luego haya conjunción, ¿no? Necesitamos los opuestos. Entonces la tenemos a ella, y ya no hablemos tanto de la persona mítica o de la persona histórica que haya podido ser, sino más bien de esa conciencia arquetipal que nos hace falta, que es la mujer, digamos, que carga con la sombra del femenino, ¿no? Que es prostituta, que además tiene 7 pecados, tiene los 7 pecados completos, ¿te acuerdas? Los 7 demonios. Entonces la tenemos a ella opuesto a un personaje que es incólume. O sea, tenemos, por ahí nombraron a Lilith, tenemos el sol y tenemos la noche, ¿no? Tenemos el día y tenemos la noche. Y cómo esos opuestos empiezan a acercarse, ¿no? En esta especie de tensión que se crea en este intersticio entre las manos, y yo tomo de acá y yo tomo de acá y me voy integrando. Y cuando logro la completa integración es que yo puedo hablar de matrimonio. Pero mientras estoy aquí, yo empiezo a reconocer en ti lo que no acepto en mí, ¿no? Y empiezo a ver en ti lo que yo quisiera haber tenido. Entonces ahí es donde viene el shadow work intenso que nos brinda la posibilidad del matrimonio sagrado, que empieza por ahí, empieza por una carencia, empieza por una inseguridad. Orlando, ahorita que empezaste a hablar de la sombra, entonces vamos a ir profundo a esta María Magdalena en su sabiduría. O sea, ¿de qué se trata este arquetipo, ¿no? Y todo este viaje de la voz, del líder, del cuerpo, de la sexualidad. Sí, el punto focal desde mi perspectiva es la transformación y la aceptación, la rendición a lo que es tener las vivencias de la vida humana, ¿no? O sea, muchas veces, bueno, muchos hemos vivido muchas vidas de manera opaca, ¿no? Solamente vemos hasta donde nos dejan ver. Esta mujer se entregó a lo que le tocaba vivir. Un poco lo que hablábamos hace un rato en el grupo, esto no me llega, pues ríndete. Es que esto no me llega, pues vete al instinto. ¿Qué tanto miedo nos puede dar bajar al instinto, a la locura y a lo desconocido? Y una de las cosas más desconocidas es la sexualidad, justamente, y la apertura que da a la sabiduría, al éxtasis. Ella como arquetipo representa esa valentía, ese coraje de tomar la vida en nuestras manos, de renunciar a lo que no nos sirve realmente más allá del ego y de poder parecer locos o perdidos cuando realmente estamos en la búsqueda de un camino, cuando estamos manteniéndonos en nuestro camino, en nuestro propósito. Ese es yo creo que es la fuerza que a mí me llega de ella cada vez que me conecto con ella. Pero esa tensión continua
del liderazgo personal y el liderazgo en conjunto con este patriarca, ¿no? Patriarca en el buen sentido, porque esa palabra también hay que rescatarla un poco, ¿no? Ujú. Somos creadores, somos co-creadores, no somos una contra el otro, somos co-creadores. Entonces, encontrarte con este patriarca, que a la vez es un arquetipo muy difícil de asumir también. El arquetipo de Jesús no se puede asumir fácilmente porque es un hombre que es viril en su suavidad y que es muy sexual en su virginidad. Entonces, ¿cómo vamos nosotros hacia eso? Entonces, encontrarse esta relación. Y siempre me quedo con lo que, bueno, no necesariamente hablemos de lo sexual, de que fueron a la cama y que tuvieron rituales tántricos y que no, sino nada más esa idea de ser socios de un camino como este, es bastante fuerte. Es bastante Sí. fuerte que ya nos deja como un reto importante de cuando yo he tenido esa capacidad, primero de integrarme dentro y luego de ir afuera. Y esto de ir afuera, yo recuerdo que yo aprendí de ti, una vez que tú explicaste justamente en una live con Mara, que tú decías, mira cómo ella siempre sostiene, no, la rosa aquí, en el chakra de la Mm. garganta. No es el corazón, no, es aquí. ¿Por qué es aquí? O sea, ¿cuál es la simbología? Para que lo expliques por favor a la gente, ¿cuál es la simbología de Magdalena aquí? En este Sí, chakra de la bueno, garganta. ella activa, cuando se habla de los siete demonios, se habla de que Jesucristo lo que hizo fue alinearle los siete chakras. Pero todos tenemos una misión específica de acuerdo con la vida que nos toque y conectada con uno de los chakras en particular. No sé, tu público, tu, tus alumnos, tus estudiantes, saben que esto está muy relacionado con esto, ¿no? Y en las mujeres es importantísimo tener la misma biología, los mismos tejidos. Por eso, cuando nosotros meditamos con Magdalena, nos ponemos una mano aquí y una mano aquí abajo, ¿no? En el primer chakra. Entonces, para Son hacer toda esa espejos. entonación, son espejos, porque entonces después eso sube. La labor de ella fue precisamente el coraje se encuentra aquí, sale de aquí abajo desde luego, pero se encuentra aquí para poderlo proyectar, porque ella era la portavoz, ella es la apóstol de apóstoles, eso significa que yo soy la comunicadora social del grupo, y la abogada del grupo y la estratega del grupo, entonces para poder asumir tu voz, tú tienes que tener alineado todo esto primero. El cuidado que hay que tener acá, sobre todo a las mujeres, bueno, esto es un dato un poco esotérico, pero a las mujeres se nos va la voz cuando estamos frente a algo muy interesante, nos da tos, nos da ronquera, nos quedamos, ay, no me sale la voz, me sale bajita. Entonces está muy conectado con el poder, la voz es del hombre. El hombre tiene una voz ruda, incluso tiene un cachito aquí que es yang, que lo proyecta. Nosotras no. Entonces allí nosotros tenemos el dolor, tenemos la herida del liderazgo. Ella maneja esa rosa allí, también pues la encontramos aquí, la encontramos en el vientre, sabemos que es maestra de todo esto, pero y sus aureolas siempre son muy interesantes también, que remiten al chakra de acá, pero está aquí porque esa es la función principal que tiene un líder, poderse expresar, pero para podernos expresar tenemos que estar muy, muy adentro. Como en las exposiciones, ¿te acuerdas que nos aprendíamos la chuleta? ¡Ay, yo las odiaba! Pero pues gracias espero que les guste la exposición. Aquí estamos para hablarles de la Segunda Guerra Mundial. Entonces te decía el profesor, bueno, no leas, y habla de lo que a ti te gusta. Bueno, a mí lo que me gusta de la Segunda Guerra Mundial es que todos usaban la misma ropa. Y la ropa era así, así, y la gente se queda así como que, wow, cuando tú hablas de algo que sabes, que te fascina, que conoces, es porque estás expresando tu ser más profundo y lo más hermoso y atesorado de ti. Esa es la voz. Y la voz es el único medio, por eso el canto es tan importante. Ella cantaba, esas mujeres se expresaban mucho a través del cuerpo. Y este canto que ellas tenían también era muy potente, el canto de mantras es muy potente porque precisamente te busca entonar adentro para poderlo proyectar afuera. Y algo que tú dices, Holanda, es que María Magdalena no era solamente un duraznito dulce, suave, una mujer fuerte, ¿no? Esos cuantos hebreos vienen de abajo, vienen, ¡ah! Y las Sí. meditaciones, las respiraciones, eran respiraciones fuertes.
al estilo Osho, o sea, que había toda esta cosa entre, bueno, la suavidad, la entrega, el surrender, pero mucha fortaleza, ¿no? Y por eso es que esta mujer Mm, termina siendo casi que la CEO de todo, del mensaje de Cristo, ¿no? sin Porque duda, es era la que llega, así. la que mueve a toda esta gente y corre en la pera. Por eso le puse esta chica de Babylon, ¿cómo se llama? Micaela Yamal, que es que yo la amo, ella está en Instagram, ella a veces toca por la calle y es una maravilla, que voz tan fuerte, el mismo idioma arameo es muy fuerte de pronunciar, el hebreo es muy fuerte de pronunciar, y para ellos los cantos son muy, también los encuentras en los sefardíes, en los sefarditas, ¿no? Los judíos españoles, esa música que termina derivando en el flamenco, en los cantos gitanos. Fíjate que la voz es muy rasgada, ¿no? Entonces es cultura del desierto. Se piensa también que ella, por ejemplo, pudo haber pertenecido o haberse formado, igual que Jesús, igual que Juan el Bautista, y esto no lo dice ninguna novelita por allí, esto lo dice Benedicto XVI, ¿ok? Me remito a ello porque ellos se han fastidiado la vida para encontrar la realidad de estos personajes, ¿no? Que ellos podrían haber estado conectados con la secta de los esenios, y los esenios tenían era como una divergencia de la cultura hebrea, de la religión hebrea, y tenían que pasar por 3 años de formación muy profunda, renunciar a sus bienes y luego establecerse, sobre todo si eras rabí, tenías que establecerte en matrimonio. Y ese matrimonio era monógamo. Apostaban mucho por la castidad, pero entonces allí diferenciamos entre castidad y celibato, ¿no? La castidad significa que es algo que yo me pongo porque tengo un propósito de servir a una religión, como la diosa Hestia en Grecia. Mientras que el celibato es algo que es impuesto por la norma, ¿no? Que es lo que sucede con los sacerdotes católicos. Entonces ellos Okay. apostaban o por una monogamia o por un celibato, y allí entonces es donde viene esta historia con Jesucristo y Magdalena. Tenían un conocimiento muy importante sobre los ritos funerarios, que ella es la que lo unge a él para la transición, y tenían muchísimo trabajo con el cuerpo. Que ahí Eso que, entonces, vámonos, que la gente está esperando así como, ajá, ¿y el sexo para cuándo? No, bueno, porque es muy profundo. Y para dar fíjate, contexto, ¿no? Magdalena, Mariam y todos tus nombres espectaculares que tiene, ella tiene un camino trazado, ¿no? O sea, incluso su madre, cuentan, cuentan los libros de textos antiguos, que su madre pide a Isis, a esta diosa, que por favor le dé un hijo. Entonces esa hija fue María Magdalena, y desde muy pequeñita, desde que ella tenía 12 años, la mandaron a prepararse, ¿no? En los círculos de Isis, los hebreos. E incluso estos círculos de Isis, ellos una de las cosas que aprendían era justamente sobre la muerte y la resurrección. Cuando yo leí esto, me quedé tan claro, imagínense una mujer que ya tiene integrado el concepto de muerte y resurrección, y que está lista justamente para hacer un giro, todo este ritual un con giro. Jesús. Entonces, hablemos de toda esta parte de por qué maestra sexual, ¿no? O sea, ¿cuál fue esta preparación y por qué a ella se le considera como una maestra de la sexualidad sagrada? Bueno, por eso, porque proviene, aunque sea arquetipalmente, porque es que siempre me gusta hacer esta diferencia, ¿no? Si es la persona, si no me interesa que es que la energía que se mantiene es que viene de un sacerdocio, de un linaje, que viene de Inanna, que viene de Isis, que viene de Astarte, que están vinculadas con el planeta Venus y con todos los ciclos de Venus, que son importantísimos para las mujeres que cada 7 años vivimos cambios en nuestra sexualidad, 7 u 8 años, al igual que cuando Venus completa una órbita con la Tierra y el Sol. Entonces, ese linaje incluso está conectado con Afrodita. Cuando nosotros estudiamos los portales de Afrodita también. ¿Y qué encontramos, qué tenemos en común con todas estas mujeres? Isis, Osiris, Afrodita, Adonis, que sus amantes fueron a la vez sus hijos, a la vez ellas lo iniciaron, y al mismo tiempo los tuvieron que acompañar por el viaje profundo de la muerte y la resurrección. Isis tuvo que viajar por todo el mundo a reconectar las partecitas de Osiris. Se le perdió el pene no lo consiguió.
Entonces tuvo que hacer magia con eso y por eso empezamos a hablar allí de magia sagrada más allá incluso de la corporalidad. Pequeño detalle, pero lo lograron, lo lograron. Entonces ahí es cuando tú dices la sexualidad es trascendente y es el fundamento de toda la historia de la sexualidad sagrada. Entonces luego viene, por eso es que te digo que el arquetipo de la prostituta yo tampoco es que lo quito del todo, porque la prostitución sagrada históricamente es un asco, ¿no? Todo el mundo dice, ah, las prostitutas sagradas y tal, sí, 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 pero esas niñas fueron explotadas toda la vida y bastante tuvieron que sufrir también, como toda prostituta. Pero la prostituta lo que nos acerca es a la aceptación, eso que dijimos antes, del trabajo con el cuerpo y el trabajo con la sombra que le endilgamos al cuerpo y muchas veces limpiar la sombra del otro a través del cuerpo. O sea que es un trabajo que no tiene mente, que no tiene incluso emociones, porque la emocionalidad es un gran lastre para cuando trabajamos con el cuerpo. Y si no, que nos lo digan todas las mujeres que esperan tener sexo y disfrutar del sexo solo si están casadas o en una relación con futuro, ¿no? Entonces se te acabó todo el entusiasmo, los orgasmos se volvieron fantasía cuando estamos en ese paradigma, ¿no? Luego avanzamos a Afrodita, que Afrodita además crea alrededor de todo, bueno, ya venía, ¿no? De todo el tema de la sexualidad sagrada, la posibilidad de ser creativos, la posibilidad de ser, de llevar la sexualidad a otras esferas, ¿no? Como el tener cosas, como el lograr tu propósito y como el perseguir las metas. Tenemos otras parejas sagradas como Radha y Krishna, Sita y Krishna, Shakti y Shiva, que es la que fundamentalmente se involucra con todo este tema de la sexualidad sagrada, y tienen estas cosas en común. Tenemos dos opuestos que se van a matrimoniar, el Eros Gamos, ¿no? Se va a unir el cielo con la tierra, pero primero necesitamos una alineación de las energías corporales. Las energías corporales que vienen expresadas por los chakras. Esto puede involucrar ayunos, esto puede involucrar castidad, de hecho. Entonces allí cuando estamos haciendo esa transición de que yo soy prostituta, pero también tengo que volverme casta para seguir trabajando este conocimiento enfrente de nosotros. Hay unas canalizaciones bellísimas ya entrando al tema de Jesús y María, que ellos vivían en tiendas, ¿no? Eso porque está en uno de los evangelios apócrifos. Ellos eran hippies errantes y tenían sus carpas puestas y ella sentía que él llegaba a la carpa a estar con ella. Y no se decía ni una palabra. Entonces en la mañana ella no sabía si eso era un sueño, si había sido verdad, porque él ni pío, no decía nada. Pero me felicitaste o no, ¿qué es esto? Ella sentía profundamente que sí. Coño, qué rico. No te quiero decir cómo le brillaba la aureola alrededor, porque lo decíamos anoche con Maga descalza. Dada la personalidad de Jesucristo, cuando Magdalena lo vio, dijo, este es el mío, pero cuando él la vio a ella también tuvo que decir algo igual, porque se las trae, ¿no? Entonces, pero lo bonito de la imagen es que también puede ser corporal o no corporal, porque ya has llegado a un nivel, el maestro te cogió esta muchacha. Bueno, ahí está la cosa. Ahí está la cosa que... Mira, ahí está, santo palabra. Ahí está la sexualidad sagrada, ¿no? O sea, se explica en algunas canalizaciones, en algunos libros, de qué es esto del matrimonio sagrado. Incluso hay una canalización, la tengo aquí anotada, se la quería compartir. Ya te digo, es de Tom Kenyon, el manuscrito magdaleno de Tom Kenyon, donde él canaliza la voz de María Magdalena. Ay, eso es interesantísimo en los hombres. Y María Magdalena ahí explica de qué realmente se trató su relación con Jesús. Incluso hay una parte cuando dice, fue educada con el conocimiento de la magia, cuando tenía 12 años fue enviada a estudiar una hermandad secreta de iniciados bajo las alas de Isis, estaba preparada para el encuentro con él en el pozo. Habla mucho de este encuentro en el pozo. Sí, sí. Entonces, ella explica en esta canalización
de esta tecnología y lo que ellos aprendieron de mover la ida y la pingala, ¿no? Y que básicamente es este movimiento, lo que aprendemos en el Tantra, Tantra y Taoísmo, Eh, son los Tantra, ujú. hablan Eh, de la nutrientes. respiración conectada, y esta postura, ¿no? ¿Cómo es que se llama? Es que tiene varios nombres, La la Yum, postura. Yin- la postura ajá, tántrica, sí. está, exacto. Incluso cambiar de posiciones, a veces tú sentada y él sobre ti, a veces tú sentada y él sentado y tú sobre él, para poder intercambiar las energías. Y el encuentro en el pozo es súper interesante porque significaba que ellos los casaron. Entonces ellos tenían, ese matrimonio estaba destinado a tener hijos. Y esos hijos, ese hijo fundamentalmente es el cristianismo. Es el nuevo paradigma de amarse los unos a los otros. Entonces hablaban de la apertura amorosa, que hoy podríamos hablar de poliamor inclusive, de Jesús abierto a amar a todo el mundo y que entonces allí la sexualidad nosotros podemos trascenderla sin necesidad del, qué sé yo, de que si soy fluida, que si soy no binaria, que si soy hetero, que si soy homo, sino que hay una fluidez absoluta en la concepción de la sexualidad. Pero entonces también tienes que hablar de eso que les gustó mucho, esa virilidad dentro de su castidad, tiene Castidad. que ver con esa posibilidad de primero conectarte tú con tu sexualidad y con quizás la información que a ti te tocó vivir en este momento, ¿no? Me tocó ser hombre, me tocó conectarme con esta mujer y ellos entonces ya estaban unidos desde el aprendizaje, desde la escuela. Ella es la que lo inicia. Hay algo que te traje que es de Sophie Bashford, Ok. que ¿Cómo se llama? Sophie Bashford, Ok. Bashford, ella está en Instagram también. Ok. Eh, eh, este proceso es muy bonito, primero, y es el proceso que nos enseñan en Tantra, ¿no? Las flamas gemelas. ¿Pero qué son las flamas gemelas? Yo tengo una parte y tú tienes otra. No, yo tengo las dos. Lo que pasa es que no las conecto, no las enciendo. Entonces, solamente cuando yo enciendo mis dos flamas gemelas internas, mi matrimonio sagrado interior, es que yo afuera lo voy a proyectar y lo voy a encontrar. Entonces ese es el primer trabajo, ¿no? La recuperación del masculino y del femenino, la sanación interior que pueda venir de esas dos energías. Para eso es necesario encontrarnos fuera con un opuesto. Esa es una escuela súper difícil, lo vemos con Magdalena y con todas las fantasías que te quieras crear con Magdalena, pero muchas personas hemos tenido que vivir maltratos, hemos tenido que vivir violencias, hemos tenido que vivir infancias o adolescencias difíciles. Y allí es cuando nos hemos encontrado precisamente con todos esos opuestos que nos enseñan a relacionarnos con la sexualidad, ¿no? Hasta que nosotros limpiamos esa sombra, hacemos el trabajo de sombra, que es el que viene ahorita, donde es muy importante, por ejemplo, la reconciliación con la menstruación, que eso no hemos Ujú. hablado hasta ahorita, pero también Magdalena es una iniciadora de la menstruación. Entonces tú puedes invocar a Magdalena y ella siempre está vestida de rojo, ella es la que recoge la sangre, ella es el grial, allí es cuando tenemos el trabajo en el segundo chakra de la creatividad con Isis y con Venus, y, y recuperando entonces con ella nuestro respeto y devoción y rendición ante la menstruación, como un momento, yo siempre digo que la menstruación es nuestro momento mindfulness, te guste o no. Entonces, pero Sí. te permite a ti ser la custodia de estos misterios, porque es que si no te reinicias, si siempre vives en el afuera, si siempre vives en el hacer, si siempre vives en el pensamiento, no hay posibilidad de que tú recicles tu energía sagrada y de que puedas porque el trabajo de una Magdalena, ahora sí hablando como sacerdotisas de Magdalena, el trabajo de una Magdalena es reiniciar lo masculino. Y eso es lo que viene después, fundirse y reiniciar lo divino masculino en nosotras y primero y en otros después, no importa su sexo. Todos tenemos heridas o de lo femenino o de lo masculino y cuando nos encontramos ya dentro de nuestra flama gemela interna, bien casada, encontramos al de afuera en donde le vamos a reiniciar el masculino a él. Hoy yo viví algo muy bonito con una muchacha que me comentaba un proceso que estaba siguiendo su novio de duelo y cómo él no sabía vivir el duelo, porque a los hombres les exigen vivir siempre en el hacer. Y Claro. ella ha estado haciendo su torre, que es una de las cosas que significa Magdala, ¿no?
Entonces ella ha estado haciendo su torre y él le ha estado diciendo como enséñame a vivir el duelo, enséñame a vivir esta sombra, enséñame a vivir esta parte de la masculinidad que no me han permitido y no me han enseñado. Y yo le decía a ella, sí, pero tú eres su torre. Él no lo va a aprender por libros ni de otros hombres. Es tú, Magdalena, la que está la que es la que tiene la posibilidad de guiar. Y luego de que también es la reiniciación de lo divino masculino, hay una sombra, pasamos a las relaciones como un todo, que también lo vemos en la historia, ¿no? Eso que tú decías, es la CEO, es la comunicadora, pero también es la amiga, es la compañera, es su sanadora, es la que es su coach, en el sentido de un atleta de alto rendimiento. Mira, sí, te van a crucificar y vas a pasar 3 días. Ya sabemos lo que va a pasar en esos 3 días de inframundo. En esos 3 días de inframundo no desfallezcas ahora que yo estoy contigo y yo te voy a ir a buscar al sepulcro. Y tal cual, el trabajo de Isis con Osiris, ¿no? Y confía y ten fe que sí lo podemos lograr, que todo nuestro linaje está llegando a este nivel de maestría como para poderlo hacer. Entonces poder darle esa relación desde el todo de la pareja, ¿no? No solamente de que te quiero hasta aquí, te quiero porque esto, sino que te quiero, te amo y estoy contigo. Entonces, ya llegar allí es una intimidad en evolución. Vemos Y allí que, que es súper potente el tema no, con los hombres. fascinante lo que dices, porque es que, claro, uno visualiza esta pareja y cuando observas a Magdalena, observas entonces esta mujer sanadora, que conectó, transitó con sus demonios, ¿no? Que incluso en esto de los demonios que lo comentabas, que Jesús fue a ella casi que una de sus últimas pruebas, ¿no? Como para sacarle esos demonios. Al final ella fue la que lo hizo. Entonces una mujer conectadísima con su sombra, súper inteligente, estratega, su sostén espiritual, su cónsul político, porque ahí están montando una estrategia política para cambiar todo ese imperio que estaba, ¿no? O sea, y además, que es la parte a mí que me excita muchísimo también, conscientes los dos, preparada ella como maestra de la magia sexual para usar la sexualidad como un repotenciador de esta energía. Porque cuentan también los escritos que ellos se unían justamente para elevar la energía de Jesús. Y empieza Sí. este movimiento de unión de la pingala, de la hila, de este movimiento de conectarse con el tercer ojo, que justamente era como a recargarlo, pues. Te recargo de energía para que tengamos fuerza para esta misión, este propósito de cambio de humanidad, a través de la Sí, sexualidad. O sea, imagínate a través que... de la sociedad. Pero es que no se puede hacer de otra manera, es que no se puede hacer de otra manera, incluso la manifestación, o sea, el tema de, ay Dios mío, de la maituna, ¿no? El tema de la maituna es muy fuerte poder lograr la postura. Y no solo por lograrla, sino, sabes, que no se te convierta en un ejercicio, o que no abandones, sino que, entonces cuando tú llegas a ese momento, tú dices, wow, estoy aquí desbloqueando algo que no está en mí, no está en esta persona, está más allá de todos nosotros. Por ejemplo, uno de mis amigos, Priyananda, dice, mira, yo le llamo a mis amigos que ya estamos iniciados en esta técnica, le digo, mira, es que me quiero comprar un terrenito, así que ya sabes, ¿no? Respiración conectada, maituna, orgasmo, proyección, porque estoy excitada. Entonces, el tema del manejo de la excitación, que está en el manejo de la castidad, y esa conexión incluso hay una palabra que yo le escuché por primera vez fue a tu amigo Jason Silva, que el braingasm, ¿no? El orgasmo en el conocimiento, en el reconocimiento de la otra persona, en la actitud, en los logros de la persona. Quien lo ha sentido sabe que los orgasmos tradicionales no son comparables, ¿no? Entonces, no solamente lo tenían, porque estaban conectados, se amaban, se deseaban, se veían hermosos el uno al otro, sino que además lo buscaban. Y esa es la labor ya hablando en términos arquetipales, la maga y el rey. La unión de la maga y el rey hacen posible el poder por un lado y la transformación por el otro. Entonces somos transformación, siempre vamos a transformarnos porque sabemos que podemos seguir transformando la materia y el espíritu.
pero esas transformaciones requieren un canal. La canalización es esta. La canalización es ese momento de creación del orgasmo. Ajá. Y el orgasmo y el estado orgásmico, que no es lo El mismo que el estado orgasmo, orgánico. ¿no? Porque el orgasmo, y es lo que dice el doctor, hay otro que se llama Wilhelm Reich, que le habla de potencia orgásmica e impotencia orgásmica, lo hablaba con mi grupo de sexualidad sagrada. Y él explica cómo la humanidad estamos en impotencia orgásmica, porque básicamente cuando construimos esa excitación, construimos y inmediatamente se liberan los genitales, no la subimos. Exacto. ¿Y qué es la Exacto. potencia orgásmica? Cuando logramos subir esta energía sexual por todo el cuerpo, que justamente era la gran maestría de María Magdalena y luego de Jesús, de que ellos supieron cómo usar la tecnología del cuerpo y empezaron a subir primero esas serpientes dentro de ellos, ¿no? Que básicamente era subirlo por cada computadora. Chakra 1, chakra 2, chakra 3, ¿no? Cómo mantenerlo, y luego cómo hacerlo con el otro. Cuando tú haces eso, entras en el estado orgánico, no en el estado de tensión y liberación de eyaculación, sino en el verdadero Exacto. orgasmo, que es de unión, de éxtasis, y ahí entras en una dimensión donde se puede dar la manifestación, porque modificas la materia a través de la energía. Por eso la palabra clave es metamorfosis, es transformación, porque además hay un cambio celular. Entonces, Exacto. cuando ellos además, porque es que, wow, es que la cosa es demasiado, la tecnología, como le dices tú, es demasiado potente. El tema, ellos eran los maestros Reiki. Por ejemplo, cuando a mí me iniciaron como maestra Reiki, me dijeron, bueno, el primero de tu linaje es Jesucristo. Y yo, ¿what? Ok, por supuesto que sí, él trajo todo eso de Oriente y también lo trabajaba, por supuesto, la cultura de Magdalena, que eran sanadores. Los esenios eran sanadores esencialmente y Magdalena se había formado en Egipto. Entonces, el poder proyectar nuestros chakras en el otro, y eso que te decía, hay veces que nosotras, si tú no tienes poder, que es lo que hemos hecho las mujeres a lo largo de la historia, que nos han quitado el poder, valernos del poder del otro. Entonces las mujeres encuentran como una cosa subrepticia, por supuesto también encuentras aliados, desde luego. Yo siempre pongo como ejemplo, la primera organización de mujeres, pro mujeres en Venezuela, toda la firma de constitución la hicieron sus maridos, porque las mujeres no podían firmar. Pero esos eran unos maridos aliados, desde luego. Entonces eso es tomar la voz. Entonces, ¿qué pasa? Ellos tienen su cachito que proyectan aquí, su yang, yo también. Y es verdad. Luciana, pero sabes que los hombres tienen un cuerno de unicornio, alguno. Entonces ellos nos aprovechamos de eso. Ellos se aprovechan de esta, ¿no? Que ellos también tenemos más. Entonces muéstrame la emocionalidad, muéstrame lo que es amar, muéstrame lo que es donarse a sí mismo. Entonces, y así vamos organizándonos en nuestro cuerpo, lo que a ti te, no que te falta, sino lo que yo te completo, lo que yo vengo a integrar en ti. Porque es cuando partimos de la carencia, nos quedamos en la sombra y nos quedamos en querer, en la negatividad, que es una parte del proceso. Esto sí es importante entender, una parte del proceso. Pero entonces quedamos en ese momento, en ese orgasmo corto, de liberación, de estrés, me duele la cabeza, déjame quitarme el dolor de cabeza, ¿no? No está mal, pero que también podemos ir integrando otros niveles. Me encanta, Holanda, lo que acabas de decir. Nos quedan pocos minutos, pero bueno, para cerrar aquí e irnos como a este ejercicio final que le vamos a dar todos. Ay, que por cierto, me acabo de dar cuenta que me coloqué mis audífonos. Yo espero que me estén escuchando bien. Lo que vas a decir, denme señales, así corazoncitos, imágenes, algo para saber si me están escuchando bien. Perfecto. Ahorita, que es complemento, que eso fue clave y es muy clave en este mundo de la sexualidad, ¿verdad? O sea, Magdalena no estaba pretendiendo ser Jesús, no estaba pretendiendo ser Magdalena, más bien cada uno desde su poder. Ay, mira, ay, qué belleza. Ay, Dios mío. Ay, estoy así. Íntegra. No, no, qué belleza. Cada uno desde su poder, gracias por avisar, que bueno que se está viendo bien. Cada uno desde su poder, ¿no? Jesús, desde su nota pisciana, desde su filosofía, desde su iniciativa con el mundo, amor incondicional, o sea, me desintegro en mil colores, y Magdalena en su cuerpo, habitándose en su sombra, ¿no? En su sensualidad, además en su practicidad, en su estrategia, como cada uno no logra.
Entonces, complementarse mutuamente. Y, y algo que quiero rescatar, porque no podemos pretender querer ser como el otro, ¿no? O sea, el masculino no puede pretender ser como el femenino, o sea, es como que cada uno con su paso, o sea, ¿cuál es tu poder? ¿Cuál es tu central core? O sea, ¿cuál es tu energía primaria y cuál es mi energía primaria? Y nos complementamos en eso, ¿no? No batallamos, no queremos ser como tú. No, sé tu fume y yo soy mi fume, y entonces vamos a poder lograr compenetrar lo que es la polaridad sexual, ¿no? Lo que pasa con los imanes. O sea, si los imanes están en positivo, positivo, se repelen. Negativo, negativo, se repelen. Pero cuando estamos en polos opuestos, logramos atraer, ¿no? Que fue lo que pasó. Nos atraemos. Y ningún imán persigue al otro. Exacto, los imanes no se persiguen. Por eso te amo. Simplemente es una atracción. No lo puedes evitar, no posible. O sea, eso va a ser No lo puedes evitar, es tuyo. Es tu labor, es tu propósito. Es él, es ella. ¿Te Es imaginas esta esa fuerza relación. en un personaje? No, 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 no. Sucede todos los días. Digamos que nosotros tenemos algo que, este fue un lama súper lindo que fue a Caracas una vez y yo estaba embarazada, ¿no? Y me dio una bendición muy especial y me decía, ¿y qué pasa? Que nosotros tenemos santos en la pared. O sea, se habla de idolatría, pero se trata también de decir, mira, es que yo tengo algo de él que yo reconozco, aunque no lo quiera ver, aunque consciente, no lo haga consciente, ese santo me está mostrando lo mejor de mí y yo me apego a este santo, a esta imagen, por poder, porque yo soy esto. Que si tú no fuese, siempre nos dicen, estás muy bonito, Holanda. Claro, te acepto el regalo para empezar, porque tenemos que rendirnos a esto, pero si tú lo ves en mí es porque tú lo tienes. Tú no puedes ver lo que no tienes. Entonces eso también es como muy esperanzador, cuando creemos que el otro viene a completarnos o que tenemos que encontrar a otro para que nos complete. Es muy Somos, esperanzador. en el Tantra decimos que somos seres bisexuales internamente, por la construcción de la polaridad. Somos bisexuales internamente, ¿no? Y un Exacto, ese es último el tema. detalle, la rendición, Holanda. O sea, María Magdalena cuenta que con todo eso que ella estaba preparada, ¿no? Y se había preparado con este camino de la mata sexual, ella logra realmente rendirse ante Yeshua, ante Jesús, por el amor que siente de él, ¿no? O sea, es tanto intento el amor que ella logra abrirse y logra abrir el pozo, ¿no? Donde Yeshua bebía las aguas sagradas de Isis. Y es como, o sea, incluso para ella, que era una maestra, si ella no sentía esto, ella no iba a poder lograr realmente la pura devoción y rendición y la apertura del gran pozo, ¿no? Este misterio. Sí, sí, es que si surge el amor, no hay mucho donde puedas correr, no hay para dónde puedas correr. Aquí me estoy poniendo romántica. Pero es que escuché en una peli, justamente, era un psiquiatra, decía, mira, nosotros somos fuertes porque somos vulnerables, porque los humanos somos vulnerables y nos juntamos con otros humanos vulnerables. Y por eso, ahí es cuando nos hacemos fuertes, solos no. No hay ningún ser humano fuerte en sí mismo. Entonces eso me parece como que una apertura al tema de la rendición, al tema de la compasión, porque en el mindfulness actualmente se habla más de la compasión que del enfoque, ¿no? Y esa palabra también ha sido como muy mal vista, ¿no? Tú eres autocompasivo, es decir, que tú te permites cosas. No, yo soy autocompasivo porque sé que soy vulnerable y sé hasta dónde llego y sé que puedo llegar más allá siempre que me rinda en este momento. También Sí. es una ley universal, también es una ley universal que déjalo fluir, ¿no? Déjalo fluir porque... Perdón, es que acabo de ver el tiempo y vamos a punto de 59 minutos. En una hora se cae. A mí Se te cae. No sé, dura un poquito más, pero de todas maneras tampoco vamos a agobiar a la gente, no porque aquí sé, podemos quedar 2 horas más. o alguien me dijo como que si queremos compartirlo tiene que ser máximo 59. Yo sé que hay un tema con los 59 minutos, que yo siempre estoy pendiente de que no llegue la hora porque creo que no se puede compartir. Ayer con Mara llegué al 101. ¿Y lo pudiste compartir? Sí. Ah, mira, Sí, pero entonces, así que no nos arriesgamos. bueno, yo Lo repetimos. pero bueno, ya como para, se lo juro, va a pasar la hora, entonces yo espero poderlo compartir. Holanda,
Mañana es el gran día de María Magdalena, es su gran día festivo. ¿Qué puedes recomendar para poder conectarnos con este arquetipo de Magdalena, con esta sabiduría que pudiesen, bueno, aquí no le paramos mucho a las preguntas, me disculpo de antemano, este, pero ¿qué crees tú que pudiesen? Bueno, en el grupo hemos compartido unos rituales que son más o menos básicos, pero primero vibrar con el color rojo. Eso es un ejercicio que podemos hacer. Yo les decía, mañana nos pongamos algo rojo, aunque sea un pendiente, un ganchito. Si puedes ponerte una flor roja y andar por allí coqueta todo el día rindiendo honor a todas estas sombras, ¿no? Porque si eres coqueta no eres inteligente, porque si eres muy seductora, entonces no eres santa, ¿no? Entonces como que rompiendo todos esos estereotipos, honrar el color rojo, que es el color de la espiritualidad, incluso el color de la sexualidad sagrada, ¿no? Otra cosa que podemos hacer es poner en nuestra casa música. Yo siempre hay algunas crillas de, ¿cómo se llama? De yoga kundalini, pero a mí me gusta mucho más Osho. Entonces, que podamos hacer una sesión estilo Osho para precisamente conectar todo esto, ir liberando y trabajar con el cuerpo y luego recibir los mensajes, sentarnos un rato a pensar en ella con una imagen que podamos conseguir en internet, en Instagram, en cualquier lado, comprarnos una imagen, una estampita, lo que sea. Yo tengo la casa llena de imágenes de ella. Poder, para entonces bajar, porque ella está como que, ahorita tú escuchas muchas canalizaciones de María Magdalena. Y antes que cualquier cosa, yo que crees que ella está presente, precisamente para soportarnos, para darnos ese soporte que ya trascendió y darnos ese soporte que recibió Yeshua antes. Entonces, poder nosotros canalizar de alguna manera un mensaje, pero sí considero, sí recomiendo que sea después de un trabajo de dejar ir la mente. Porque si no, lo que nos va a bajar es fantasía, es ficción, es neurosis. Para luego Mm, canalizar, ¿no? Es lo que estás mm. diciendo. Exactamente, para poder sentarse y bueno, que una palabra que me venga y tampoco esperar mucho, ¿no? Porque a veces que digo, ya, que voy a recibir los mensajes y los códigos sagrados de la flor de lis. No, algo así como que debes comer menos harinas. Ah, vale, está bien. Ese es el mensaje. Pero es que Bien, no importa, eso es importantísimo, la palabra que te llegue. Habíamos compartido, bueno, hay trabajos con la sombra también interesantes, como que puedes hacer journaling sobre tu adolescente herida. Y siempre hablamos de la niña herida. En este caso, la adolescente herida, las oportunidades que he perdido, cómo no he vivido, no me he permitido vivir la sexualidad, qué cosa he pensado de los hombres, cuando me he dejado llevar por su poder o cuando los he maltratado. O sea, ese tipo de trabajos con la sombra en relación con lo sagrado femenino, con la menstruación, por supuesto, con la menstruación te podemos hacer todo un trabajo. Y si estás menstruando mañana, yo te diría que aprovecharas de pintarte la cara con tu sangre y pasarás el día con un puntico, una raya en alguna parte de tu cuerpo, justamente romper esas barreras del cuerpo. El otro fundamental, bueno, por supuesto, ungirse de aceite, ¿no? Si tú tienes una práctica meditativa o un spa que tú te hagas como parte de tu autocuidado, poder ungirte los aceites de ella suelen ser nardo y mirra, que no son precisamente los más baratos, pero puedes usar agua de rosas, puedes hacerte tú un agua de rosas, puedes usar aceites que tengas en casa. Y eso, ¿no? Básicamente dice Andreina, sí, come menos harina. Esa es la canalización de Andreina Walt. Pero básicamente yo creo que es tomárselo con naturalidad. Yo siempre recomiendo conectarse con su figura. Una película, una canción, una imagen, para poder entonces despertarla en nosotros, porque la tenemos, nos han contado su historia desde siempre y hay algo que nos hace voltear la mirada. Muy me- simple. nada más, es verdad, nada más ver su imagen, o sea, ver su cara, ver su imagen, ya empezamos, y con esta información ya empezamos a reprogramar nuevos caminos neuronales, nuevas codificaciones, nueva información. Entonces, nada más ver su cara y decir, wow, esta mujer que, o sea, y este arquetipo, y esta sabiduría, y esta conexión, ya eso mismo empieza a hacer el trabajo.
¿no? Ujú. Saber realmente si más con esta información que nos estás compartiendo. Nada más con eso y tienes un gran trabajo. Si tú tienes un huevo Johnny, pues haces warm yoga, eso sería espectacular. Vamos a tener la luna llena, que es su luna llena. Entonces pronto podemos irnos preparando porque hay que bajar la energía también, porque nos vamos para quién sabe dónde. Y entonces todas estas son maestrías que podemos transitar. Mis preferidos son estos, simplemente dejarte llevar por los aceites, que es su medicina fundamentalmente, no digamos que este multinivel que está de moda ahorita, ¿no? Pero aprender a trabajar tus puntos de poder en el cuerpo y potenciarlo con este aceite o con el aceite que tengas sería lo ideal. Bellísimo. Holanda, o sea, de verdad, Bueno, fascinada. nosotras mañana vamos a meditar, nosotros sí vamos a tener mañana nuestra meditación en flamas gemelas, ir subiendo y ya. Pero ese es nuestro grupo que lo vamos a hacer en comunidad para cerrar la Vamos a novena. hacer esta meditación. Y qué locura, porque mañana justamente lo que es Diosito, la energía, mañana justamente yo tengo clase con el grupo de sexualidad sagrada. Así que bueno, Leandra, por favor compártenos tus datos para que la gente te empiece a seguir ya, ayer, o sea, pongan su nombre, le empiecen a seguir los cursos que hace, específicamente este training que me estabas diciendo que lo vas a volver a sacar y empiezan este viernes, por Sí, favor, todos tus datos. sí, mañana es el día de María Magdalena y entonces podemos tomarnos 9 días después de esa festividad para reconectar con ella. Trabajamos los 9 arquetipos, estos son su persona, sus 7 dones, la unción, la nobleza, la soltería, el amor sagrado, la maternidad, la hija y la guardiana, ¿no? Esos son los 9 arquetipos que trabajamos a lo largo de estas meditaciones, que ya te las escuchaste, son también como muy este, ficcionales también, y son rápidas, tampoco te tienes que poner 20 minutos, 20 minutos te llevará a ti tu reflexión y tu ejercicio, ¿no? Entonces vamos a empezar el novenario de nuevo el viernes 23 y terminamos igual con una meditación. Estas 9 meditaciones con estos 9 arquetipos, porque ya hay personas que se enteraron tarde y entonces decidí abrir otro grupo para conectarlas. Y ya hemos empezado. Me contactan por @mujermandala, por directo les puedo enviar la información. Ahora sí me voy a dormir porque es tarde aquí, pero seguro si me escriben mañana lo veo y les contesto. O bueno, ahí están todos mis contactos. hola@mujermandala.es. Lo puedes poner y me vas a encontrar. Déjame ver si lo pongo por aquí, pero si no, por DM, que es lo Yo les más. escribo, Ujú, mujer mandala. ujú, Mujer mandala. ujú. Ajá, súper sencillo. Empiezan a seguir ya desde Instagram y ahí ven todo lo demás. Sí, escriben por correo Bueno, electrónico, están todos los controles, perdón, los contactos y ya está. Además son 11 euros, $12, ¿no? ¿Qué, $12 qué cosa? El novenario, sí. Tú, por ejemplo, que hiciste el curso ahorita está al 50% de descuento porque es en la época de ella, es el único momento que está al 50% de descuento. Después vuelve a su precio original. Pero quien solamente quiera tomar las meditaciones tiene un precio súper, súper accesible. Bueno, Bueno, ya saben, mujeres, o sea, actívense, vámonos, vámonos, en esta comunidad que estamos trabajando en la sexualidad sagrada. Magdalena es, es una de mis maestras, es hermoso, es alucinante cuando nosotros viniendo de esta cultura a la que venimos, ¿no? Esta figura eh, de esta visual de culpa y vergüenza de la mujer prostituta, pero desde esta baja frecuencia, como eso lo tenemos tan arraigado, cuando empezamos a trabajar, empezamos a limpiar y a sacar esta información, que es información real, sanamos tantas cosas y liberamos tantas cosas, porque esta información la tuvieron escondida por más de 1300 años, por decisiones políticas. O sea, no es el cuento que nos contaron, y recuerden que nuestra sexualidad y nuestra vida es el cuento que nos contamos, ¿no? Entonces me parece demasiado poderoso rescatar esta narrativa y esta visión de María Magdalena que nos une con la sabiduría, ¿no? El cuerpo, los hace. Bueno, mira esta explosión que ha habido con doTERRA. Eso no es gratis. Ahora todo el mundo tiene que ver con doTERRA, todo el mundo los aceites. Yo creo que ahí está también esta energía, ¿no? sí, Haciendo lo suyo. sí, sí, sí. De hecho, yo también creo, más allá de lo que y el tea tree y la mirra son unos aceites y la lavanda que muy bien podrían participar incluso contra la pandemia. Entonces, y sé de casos de personas que no usan alcohol, sino que usan estos aceites. Claro, hay que saberlos usar.
No basta un manual, hay que saber un poco de centros energéticos, hay que respetar a los aceites porque ellos tienen un alma. No es un negocio nada más. Y entonces, eso, bueno, ya eso es como mirófora, ya como sacerdotisa de Magdalena y como persona que trabaja la sanación, tú tienes que saber trabajar con los aceites, pero yo creo que el potencial de ellos se está descubriendo porque lo podemos ver, porque ahora lo podemos sentir, qué es lo que pasa con este arquetipo. Este arquetipo no era posible de ser visto en la idea, en el paradigma imperante durante estos 1300 años, como dices tú. Ahora sí lo podemos empezar a ver y empecemos por nosotras, porque si tú crees que María Magdalena es solamente una follower de Jesús, tienes problemas con tu femenino. Tienes que trabajarlo. La perrita, pues, imagínate. Sí, para Vaya a dormir. Y te vas a dormir. Y una cosa, por cierto, rapidito, disculpe que te tenga aquí todavía. Yo no sé si les pasa igual que yo no quiero soltar Holanda. Me está costando soltarla. Que no también. estamos preparados para escuchar de María Magdalena, sino toda esta información, ¿no? De las plantas, de los aceites, del Reiki. Yo escuchaba ayer una conversación sobre una maestra de Reiki que hablaba del Reiki de unicidad, creo que es a través de la voz. Unitario. Uh-huh. De unitario, perdón, gracias. El Reiki unitario, me pareció fascinante. Y dije, claro, y con los cantos del mantra hay esas frecuencias. Y esta doctora, porque es una doctora que se especializó en Reiki unitario, decía, para mí la visión de la medicina en un futuro va a ser justamente con luz y frecuencia sonora. Y al final es la medicina de la frecuencia. O sea, luz Uh-huh. y sonido. Es de qué importante, ¿no? Entonces, como que ya estamos Esos son listos. artes, exacto, de Isis y son artes de Afrodita. O sea, estamos hablando de trabajar con esa frecuencia, de trabajar con esos códigos que a nosotros nos entran en geometría sagrada. O sea, todo esto nos entra. Yo he conocido, ¿cómo se llaman? Anestesiólogos que están trabajando con cromoterapia. Y sabes que el tema de la anestesia es muy fuerte, sobre todo porque nos genera mucho miedo y mucho dolor al paciente, como pacientes. Entonces hay ya personas que obviamente son muy avanzadas y que seguramente son outsiders en su carrera como Magdalena, ¿no? Mira, aquí viene el loco que usa los colores en el quirófano, ¿no? Sí, sí, Wow. sí. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Ya estamos listos. Si tienen preguntas, dudas, mándenle mensajes a Holanda o a mí, ahí les vamos respondiendo. Y gracias, gracias por acompañarnos. Compartan, yo voy a guardar este live, voy a tardar unos minutos para compartirlo, pero díganme si esto de verdad no merece ser conocido, no merece ser compartido. O sea, yo creo que cuando uno escucha esta información, Holanda, uno tiene la responsabilidad de compartir. Y pasa igual con las, Totalmente. yo digo a mis alumnos, ya ahorita que ustedes están esta información, compártelo, porque eso se trata, porque vamos a hacer más con esta conciencia. Así que gracias, no sé si quieres decir algún mensaje final. Bueno, nada, que me siento muy feliz de que te hayas unido al training, de que me hayas permitido compartir con tu comunidad y que ahora tú seas la que vayas a llevar este mensaje a otras partes, porque es como tú dices, es lo que yo sentía y mientras más maestras se unan a estos trainings, mejor para mí porque ellas son las que tienen la voz en sus comunidades, sacerdotisas. Que duermas delicioso. Ya estás a pocas horas del gran día de María Magdalena y nos vemos mañana. Y a todos, gracias por estar acá y a compartir esto. Un abrazo, Chao. bendiciones.